Si se tienen 3 camisetas, 4 pantalones y 6 pares de zapatos, ¿de cuántas formas se puede uno vestir? ¿Y si se ponen restricciones sobre qué cosas combinan y cuáles no? ¿Y cuántas posibles matrículas puede haber con el formato español actual? Hoy voy a hablar de por qué estos dos casos son diferentes, cómo se calculan y qué otras formas de combinatoria existen. Por un lado, se distingue entre variaciones, permutaciones y combinaciones. Y estas a su vez se tratan diferentes según sean con repetición o sin repetición. La mejor manera de aprenderse esto no es memorizar la definición con su fórmula. Bueno, habrá a quien le guste, pero estaremos de acuerdo en que todo se puede hacer más fácil con ejemplos del mundo real, ¿no? Esto no quita para que la fórmula, una vez hemos entendido qué estamos haciendo y por qué, sea una herramienta útil para ahorrarnos trabajo. Así que vamos a ver las dos cosas, ejemplos del mundo real y de dónde vienen las fórmulas. Los dos tipos de permutaciones tienen en común que influye el orden en el que se colocan y que todos los elementos del conjunto participan. Un ejemplo de permutación sin repetición sería tener una caja de n bombones y querer calcular de cuántas maneras puedo comérmelos todos. Es sin repetición porque una vez me he comido un bombón no puedo volver a hacerlo. Así que para calcularlo solo hay que saber cuántos bombones distintos me podría comer en primer lugar, cuántos en segundo lugar, etc. En primer lugar podría elegir entre n bombones. En segundo lugar ya no tengo n, tengo n-1. En tercer lugar habrá n-2 para elegir. Y así hasta que solo queden 2 para elegir y finalmente 1. Y el producto de todo esto resulta ser n factorial. Para el caso de permutación con repetición podríamos coger un ejemplo parecido. Supongamos que los bombones vienen agrupados por sabores, y dentro del mismo sabor son todos iguales. En total hay n bombones, pero hay un número A del sabor A, un número B del sabor B, etc., donde A más B más C naturalmente suman n. En este caso la fórmula es menos intuitiva. Si todos los bombones fueran diferentes, estaríamos en el caso anterior, n factorial. Pero como tenemos un conjunto de A bombones que son iguales, hemos contado casos de más. En concreto, hemos multiplicado el número total por las formas de ordenar esos A elementos, A factorial, y también por todas las formas de ordenar B elementos, B factorial, etc. Así que lo dividimos por todos esos factoriales, y la fórmula final resulta en esta. N factorial partido del producto de los factoriales de A, B, C, etc. Las variaciones tienen en común que influye el orden en el que se colocan los elementos y que no necesariamente se usan todos los elementos del conjunto. En una variación sin repetición, n debe ser menor o igual que p. Una buena forma de identificar los casos sería preguntarnos si tendría sentido que p fuera mayor que n. Se podría ejemplificar con una carrera de n personas donde se clasifican p, comúnmente 3, pero bueno, es un ejemplo. Teniendo en cuenta que todas las personas son distintas y que influye el orden en el que lleguen, ¿de cuántas formas pueden clasificarse? Esto es igual al primer ejemplo de los bombones si limitamos cuántos de ellos nos podemos comer. Para el primer lugar hay n elementos a elegir, para el segundo n-1, hasta el lugar p, donde habrá n-p-1, lo que resulta en esta fórmula, n por n-1 por e-2 y hasta n-p-1. Que también se puede expresar así, multiplicando arriba y abajo por los términos que faltarían para tener n factorial, o sea n-p por n-p-1, etc. O sea, ese productorio al final es n-p factorial. Un caso particular en el que n sería igual a p resultaría en una permutación sin repetición, porque tendríamos n factorial partido de 0 factorial, lo cual es n factorial partido por 1. Las variaciones con repetición hacen más complicado tomar ejemplos con personas, porque habría que clonarlas. Me explico. Partimos de un conjunto de n símbolos diferentes y queremos tomar una cantidad p de ellos, donde p no tiene restricción. ¿Cuántas palabras se pueden formar? No me refiero a palabras que tengan sentido, los símbolos no tienen por qué ser letras. De hecho, mejor veámoslo con los dígitos del sistema decimal. El conjunto de dígitos es de 10 elementos, del 0 al 9. Dependiendo de cómo se ordenen, se obtiene un número u otro. Y el hecho de usar un dígito no lo gasta, por así decirlo. ¿Cuántos números de p dígitos existen?
Pues del 0 al 10 elevado a p menos 1. 100 para p igual a 2, 1000 para p igual a 3, etc. De la misma forma que un sistema binario solo con ceros y unos, el resultado sería 2 por 2 por 2 por 2 igual a 2 a la p. Y si el sistema es hexadecimal, donde hay 16 dígitos o símbolos, es 16 por 16 por 16, o sea, 16 a la p. Así que la fórmula general es el número de elementos n elevado a la longitud de la cadena, p. Y por último, las combinaciones. En ellas no influye el orden en el que se agrupan los elementos y, como antes, no necesariamente se usan todos los elementos del conjunto. Una combinación sin repetición podría ser el caso en el que tengo n botes de especias, pero tengo un especiero donde no caben todas, caben p, y p es menor que n. ¿De cuántas formas puedo escoger un grupo de especias para colocarlas? Teniendo en cuenta que dentro del especiero no hay lugares privilegiados, es decir, o están dentro o no lo están, la manera de ver esto es pensar, dentro del conjunto n, cuántos subconjuntos distintos de tamaño p puedo escoger. Lo que diferencia un conjunto de otro son solo sus elementos, y no el orden. Esto es el número combinatorio clásico, o coeficiente binomial, n sobre p, y se calcula como n factorial entre p factorial por n menos p factorial. Es algo complicado calcularlo de forma intuitiva, pues habría que sumar muchos términos. Podemos restringir los p-1 primeros y luego elegir entre los n menos p más 1 restantes. Pero para ello habría que calcular primero de cuántas formas podemos restringir los p-1 primeros. Es otro número combinatorio. Y esto resulta en un cálculo recursivo. Restringimos los p-2 primeros y escogemos el siguiente de entre los n menos p más 2 restantes y luego el resto. Y así hasta llegar a restringir el primero, del que sabemos que se puede hacer de n formas distintas. Pero ojo, estaríamos contando las combinaciones repetidas, porque dada una combinación ABCDE concreta, podemos obtenerla de más de una forma. En la primera iteración los hemos contado p veces de más. En la segunda, al restringir los p-2 primeros, los hemos contado p-1 veces. Y así sucesivamente, hasta la última. Hay p-1 iteraciones, lo cual da p-1 términos, de p hacia atrás hasta el 2. Pero multiplicar por 1 no influye, así que en total hemos contado las combinaciones p factorial veces, que es precisamente por lo que tenemos que dividir el resultado final, lo cual multiplicando arriba y abajo por n menos p factorial resulta en la fórmula que ya sabíamos. Una característica muy interesante de los números combinatorios es que se hallan en el llamado triángulo de Tartaglia o triángulo de Pascal. Se construye escribiendo en primer lugar 3 unos formando un triángulo, y luego en las filas inferiores empezar con un 1 y escribir en cada lugar la suma de los dos números de arriba. Y resulta que estos números coinciden con los coeficientes binomiales. Puede ser útil para calcularlos si los números son pequeños, pero cuando ya están por encima de 5 recomiendo usar la calculadora. El triángulo tiene otra utilidad y es que la tercera columna coincide con los números triangulares, esto es la suma de los k primeros números. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, etc. Y un último comentario sobre el coeficiente binomial es que la forma de escoger p elementos entre un conjunto de n elementos coincide con la forma de escoger n menos p elementos. Es decir, lo mismo me da elegir qué especias se quedan en el especiero que cuáles de ellas se quedan fuera. Por eso no es coincidencia que el triángulo sea simétrico. Para terminar, combinaciones con repetición. Supongamos que tenemos p círculos en blanco y n colores, donde ni n ni p tienen restricción. Podemos repetir los colores como queramos, y no importa la posición de los círculos. ¿De cuántas formas se pueden colorear? En este caso el cálculo intuitivo también es complicado. Habría que contar por un lado cuántos colores diferentes podríamos tener y en qué cantidad aparecen. Es decir, 5 círculos. 5 lo podemos escribir como 5, 2 más 3, 4 más 1, 3 más 1 más 1, 2 más 2 más 1, 2 más 1 más 1 más 1 y 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Y para cada una de estas, ¿cuántas combinaciones de colores podría haber? Y luego sumarlas todas. Pero dependiendo de n, no todas serían posibles,
Por ejemplo, si solo tuviéramos 3 colores, algunas de estas expresiones no servirían para distribuir los colores, lo que simplifica las cuentas manuales pero quizá complica aún más la generalización. Al menos a mí hace que me explote la cabeza y seguramente si intentase calcularlo así acabaría contando casos de más o casos de menos. Quien sepa la forma de calcular las formas de obtener un número con una cantidad fija de sumandos, por favor que lo deje en comentarios. Así que aquí recomiendo aplicar la fórmula directamente. Lo importante es haber sabido reconocer que estamos en este caso. Realmente, en la vida real, las combinaciones pueden no presentarse de una de estas 6 formas básicas, sino como combinaciones de ellas. Por ejemplo, a la hora de combinar la ropa, si tenemos N camisetas, K pantalones y R zapatos, ¿de cuántas formas se pueden combinar? Esto no es ninguno de esos 6 casos, porque cada tipo de prenda es independiente de las demás, siempre y cuando no nos importe combinar bien, claro. Así que este es un caso compuesto de la combinación más simple que existe, escoger un elemento de entre un conjunto. Por cada camiseta podemos tomar K pantalones, y por cada combo de estos dos, R pares de zapatos. Y como tenemos N camisetas, la respuesta es el producto N por K por R. Si ponemos restricciones, pues tendríamos que tratar cada caso por separado. Estudiar por cada camiseta cuántos pantalones me puedo poner y cuántos zapatos por cada combo, etc. Y luego sumarlos todos. Naturalmente saldrá un número menor, así que la moraleja es que cuanto menos nos preocupemos por combinar, de más formas nos podremos vestir. ¿Y por qué no? Comentemos también las matrículas. En este caso debemos contar por separado la parte de números, que son 4, y la de letras, que son 3. Tendríamos que contar por cada número cuántas formas habría de combinar las letras. Como las vocales ni la ñ ni la q aparecen, tenemos 20 letras. Este es n. Y como son 3, p es 3. No usamos todos, así que no estamos en una permutación. Ahora la pregunta que hay que hacerse es, ¿influye el orden? Sí, eso descarta las combinaciones. Así que tenemos una variación. ¿Se pueden repetir? Sí, así que estamos realmente en el mismo caso que la parte numérica, solo que cambian los coeficientes n y p. El número de cadenas de 3 letras que podemos tener es 20 elevado a 3. Y como los números van del 0 al 9.999, tenemos 10.000. 10, el número de dígitos elevado a 4, la longitud de la cadena. Lo que resulta en un número total de posibles matrículas de 80 millones, hasta que se les acaben y tengan que inventarse otra forma o añadir una cuarta letra. La combinatoria tiene bastantes aplicaciones en cálculos de probabilidad. Por ejemplo, ¿de cuántas formas se pueden escoger números para el euromillones? Recordemos que está formado por 5 números sin repetición, del 1 al 50, y 2 números sin repetición, del 1 al 12, y que no importa el orden. El número total de combinaciones es de casi 140 millones, así que la probabilidad de ganar el premio gordo es 1 partido por eso. Es una probabilidad ridícula. Aunque hay muchos tipos de premios, y la probabilidad de ganar alguno de ellos es de 1 partido por 13, más o menos un 7%. Es bastante mayor, pero sigue siendo poco. Así que piénsatelo antes de gastarte un dineral en loterías.